5 y 6 en las dos guerras filisteas, ¿no? Entonces pierden el Arca de la Alianza y se la llevan los filisteos. Y esto es un grave error, porque no solo se la llevan, sino que se la llevan y la colocan junto con los demás dioses paganos, como si fuese un dios más. Es decir, se lo llevan en medio de los dioses de la tierra, del agua, de lo que sea que tenían en esa época. Bueno, ahí ponen el Arca de la Alianza, como si Dios, Yahvé, yo soy el que soy, fuese un dios más entre los demás. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a sobrevenir desgracias enormes al pueblo de los filisteos. Les empieza a dar una comezón en la piel, empiezan a enfermarse por causa de la profanación del arca. Y entonces empiezan a tener terror los paganos, los filisteos empiezan a tener terror de tener el arca con ellos. Entonces empiezan a ver, ¿qué hacemos? La mandan a otro lugar y pasa lo mismo. Entonces al final, ¿qué hacen? Montan el Arca de la Alianza encima de una carreta con animales y dejan que se vaya, tipo literal. Y esta carreta los lleva el Arca de la Alianza al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel recupera el Arca de la Alianza. Esto obviamente es una manifestación de Dios tremenda, porque justamente actúa el Señor devolviendo su presencia a donde estaba llamado a estar, ¿no? Y luego esto es hasta el capítulo 6. A partir del capítulo 7, el capítulo 7 habla y nos presenta a Samuel como juez de todo Israel. Yo les había dicho que Samuel era un caso distinto de juez, porque no solo era de una porción de Israel, es decir, para una tribu o contra un enemigo en puntual que tenía esa tribu, sino era el juez que representaba a todo Israel. Y no solo era como defensor para luchar contra un enemigo puntual, sino también era un consejero, era político, era organizador de la vida de las tribus. Entonces él, de alguna manera, ya tenía un ascendiente, por decirlo de alguna manera, que no tenían los demás jueces, que no habían llegado a tener los demás jueces. Los demás jueces era por un momento puntual, con un enemigo y por unas tribus puntuales del pueblo de Israel. En cambio, Samuel, como es el juez de Israel, ¿no? Entonces Samuel, por lo tanto, ya podemos ver que es muy importante. De hecho, tan importante es que la Biblia tiene 2 libros con su nombre. Aunque el libro entero no hable solo de Samuel, va a hablar de otros personajes. Pero aún así se decidió que este libro se llamara Samuel. Bien, entonces el capítulo 7 habla de esto, ¿no? De Samuel como el organizador, como intercesor del pueblo ante Dios. Entonces él era el que tenía las revelaciones de Dios, con él hablaba Dios y demás, y él daba el mensaje al resto de Israel. Aquí aparece algo muy bonito que dijo Samuel, en lo cual me voy a detener un momento, que es el capítulo 7, versículo 2, hacia el final, que dice: toda la casa de Israel suspiraba por el Señor. ¿No? Qué lindo. Ojalá que puedan decir de nosotros que nosotros suspiramos por el Señor, ¿no? Todos estaban en busca del Señor. Y luego más adelante Samuel habló a toda la casa de Israel en el versículo 3 del capítulo 7. Si queréis convertiros de todo corazón al Señor, recuérdense que acaban de perder la batalla, sí se les volvió el arca, pero en realidad porque habían sido infieles. Entonces les dice: oigan, tranquilos, o sea, suspiren por el Señor, pero no solo suspiren, ¿no? Hagan algo. Entonces les dice: si quieren convertirse de todo corazón al Señor, retirad de vosotros los dioses extranjeros y disponed vuestro corazón hacia el Señor. Servidle solo a Él y Él os librará, ¿no? Entonces aquí hay un par de cosas interesantes. Primero, convertir nuestro corazón. ¿Pero cómo lo convertimos? Vaciando nuestro corazón de cualquier diosesillo que hayamos puesto en lugar de Dios.
mi trabajo, el dinero, mi novio, mi pareja, mi familia, lo que sea. ¿Qué cosa en mi corazón ocupa más espacio, más amor, más interés que Dios? ¿No? ¿Está Dios realmente en el primer lugar en mi vida? Y esto no significa que entonces voy a pasarme la metida en la iglesia rezando y yendo a misa. No significa eso. Significa que mis criterios de vida están ordenados desde la lógica y desde el amor de Dios. Todo lo que yo hago lo tengo a Él como criterio y norma, ¿no? Ese famoso ¿qué haría Jesús? ¿Lo tengo presente en mi vida? O simplemente, bueno, yo pienso que estas personas que están en una clase de Biblia durante 1 año y medio, pues, pienso que sí, ¿no? Que si se chutan una clase de Biblia de 1 hora a la semana, me imagino que no es solo un pasatiempo, Dios, en la vida, ¿no? Pero justamente, como no es un pasatiempo, y como aquí hay cristianos que quieren vivir en serio, Dios siempre pide más. Porque estamos hechos para la totalidad de Dios. Entonces, no, bueno, ya yo voy a misa, ya rezo. Bueno, voy a clase de Biblia, o sea, en buen plan, siglo XXI, ¿quién va a clase de Biblia? Ay, ya yo tengo mi estrellita allá arriba, ¿no? En el cielo, ya yo llegué. Y sí, ya llegamos porque Cristo murió, o sea, es que no hay nada que podamos hacer nosotros. Pero a la vez, cada vez que nos sumergimos más en la palabra, en la experiencia del amor de Dios, nuestro corazón también se apega más a Dios. Decimos, nada es suficiente. Entonces, retirad de vosotros los dioses. Toda la vida tenemos que estarnos vaciando, haciendo espacio para el Señor. Haciendo espacio. Cuando me invaden las preocupaciones, los ruidos, los pensamientos, lo que sea, tengo que hacer espacio para el Señor. Tengo que silenciarme. Y luego dice, y vuelve tu corazón al Señor. No es solo vaciarme, sino, dejar que el Señor llene mi corazón. Y servirle solo a Él, ¿no? Solo a Él, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yo creo que ya les he contado esta historia muchas veces, pero de una amiga que trabajaba en una empresa de comunicación y a ella le piden, ella estaba haciendo, comunicación no publicidad, y estaba haciendo un trabajo de publicidad de una compañía de ropa para niños. Y luego entonces le pidieron hacer la publicidad de una tienda de artículos sexuales, ¿no? Y ella dijo, mira, yo preferiría aquí hay muchísimas personas que pueden encargarse de ese proyecto. Yo por mi fe, la verdad que no voy a promocionar algo que no. Y entonces la jefa le dijo, yo quiero que tú los hagas. Entonces, si no, quedas en la calle. Ella mantenía a su papá, a su abuelita que estaba enferma, y el papá también estaba enfermo. Y ella dijo, mira, no, o sea, yo no... Pero tú no, ¿cuál es el problema? Si tú no vas a adquirir los productos, no, voy a hacer que otros lo compren, ¿no? Porque ella es la encargada de la publicidad. Y le dice, no. Y efectivamente la echan. Ella tenía un buen puesto de trabajo, la echan. Esto fue un viernes y ella el lunes ya tenía una propuesta nueva de trabajo, ¿no? Se arriesgó, no tenía la propuesta cuando la echaron, pero ella confió en el Señor, ¿no? Decidió servirlo solo a Él. No estoy diciendo que esto sea fácil, esto es muy complicado, ¿no? Yo la admiro mucho por esto que hizo ella, ¿no? Esto como un ejemplo puntual y seguro, y estoy segura, hay miles de ejemplos y seguro entre gente que está aquí, pero servirle solo al Señor, ¿no? Solo a Él. Y Él nos librará, ¿no? Nos librará de lo que sea que necesitamos ser librados, ¿no? Bien, del capítulo 8 al 12, entonces ya empieza una parte interesante de estos libros y
y es la introducción, digamos, del núcleo del libro, porque es el inicio o la institución de la monarquía. Hasta ahora no han habido reyes en Israel. ¿Quién era el rey de Israel? ¿Quién era el rey? No había. Yahvé. Dios mismo era el rey. Por lo tanto, ninguna persona humana lo era. Los demás eran representantes. Moisés fue un profeta, luego vinieron los jueces, que ya lo vimos, y ahora estamos con Samuel, que es el juez. Pero resulta que estas personas, el pueblo de Israel, hace la siguiente petición. Capítulo 8, versículo 5. Está el pueblo de Israel hablándole a Samuel y le dicen: tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Samuel le pasaba lo mismo que a Elí. Tampoco sus hijos seguían su camino. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne. Y aquí viene la frase, como se hace en todas las naciones. Queremos ser como los demás. Queremos siempre no parecer raros. Ayer escuchaba una meditación que hablaba de que un niño se cayó de un árbol y en eso venía un doctor a ver al niño. El niño estaba como envueltito en una sábana y cuando abre la sábana para ver qué le había pasado al niño, él ve que el niño efectivamente tenía su cuerpecito roto, unos huesitos rotos, y en eso debajo de la espalda ve que tiene unas alas. Y le dice: pero hijo mío, ¿por qué, si tienes alas, cuando ibas a caer no volaste? Y el niño dice: ¿volar? Para que todos se burlen de mí. No queremos ser los raros. Queremos que parezcamos exactamente igual a los demás. Queremos tener un rey como lo tienen todas las demás naciones. No queremos depender de un Dios. Entonces yo quiero tener, que esto está bien, son cosas válidas, yo quiero tener una carrera como tienen todos los demás. Yo quiero ser profesional como todos los demás, yo quiero tener dinero como todos los demás, yo quiero emprender como todos los demás. Todo esto está bien. En un principio está bien. Pero entonces cuando ya empiezan los demás a ser un poco corruptos, bueno, yo no voy a ser la tonta. No me va a ver la cara. No, yo también. Entonces yo también soy como los demás. Si todo el mundo lo hace. Ser fiel a tu pareja. ¿Por qué? Qué menso. Si todo el mundo hace ese cambio de moneda a ese precio, ¿por qué no? Si todo el mundo... Tú eres tonto. Está todo el mundo metiéndose, ¿no? Típico, en la fila del auto y está todo el mundo metiéndose de ladito. Y tú ahí en la fila. Menso. Métete, coléate. Nos pasa a todos. Queremos hacerlo como se hace en todas las naciones. Como lo hacen los demás. Y Samuel, obviamente, esto no le gusta, ¿no? No le gusta esto de darnos un rey para que nos gobierne, si ya ustedes tienen un rey. Su rey es Yahvé. Y entonces, ¿qué hace Samuel? Lo que todos deberíamos hacer en estos casos, ¿no? Va y va a rezar. Y le pregunta a Dios, ¿qué hacer? Él está enojado. Y Dios le dice: escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. El Dios tirano del Antiguo Testamento
que es un desgraciado, eso no tiene nada que ver con el Dios de Jesucristo. Escucha la voz del pueblo en todo cuanto te digan. Nómbrales el rey. Dios se violenta a sí mismo para seguir custodiando nuestra libertad. Y luego dicen el golpe más duro, que es: no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Cada vez que nos sintamos raro y que nos vean raro y que la gente se burle o diga qué menso, qué tonto, y uno le duele, ¿eh? O sea, no es de carne, te duele. Si te rechazan, si te ven feo, si te dicen tonto, si quieres vivir de una cierta manera, y eso nadie lo hace, eso es de la época de tu tatarabuela. Vivir castamente un noviazgo, pero tú estás mal de la cabeza. O sea, ¿quién quiere vivir eso? ¿Quién vive eso? Pues eso no es a ti a quien rechazan, es a mí, ¿no? Es Dios diciéndonos esto. Y Dios nos dice y nos promete una vida de plenitud. Todo aquel que deje otras cosas por mí, recibirá en esta vida el 100 por 1. Ahora bien, se nos olvida de la segunda parte que dice, el 100 por 1, la vida eterna, pero con persecuciones en esta vida. Con persecuciones. Nuestra vida siempre va a tener un poco de misterio pascual. No podemos pensar que vamos a seguir a Cristo y no tener cruz, y no tener persecuciones, y no tener quien se burle de nosotros. Y más bien en esos momentos de dolor, de burla, de los demás rechazándote, son los momentos de mayor intimidad con Dios, porque podemos ver a Cristo en la cruz y ahora sí entender un poquito qué significa el haber sido rechazado, ¿no? Este cántico de Cuaresma tan tétrico, que es Cristo en la cruz cantándole a su pueblo y diciendo, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí para estar aquí crucificado? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Ayer vimos la película aquí con mis papás, la película de La Cabaña. Los que no la han visto, véanla. Y los que la han visto, vuélvanla a ver. Ahora con la luz que hemos recibido este tiempo con la Escritura. Es que de verdad que... Porque ahora estamos muy en contacto con Dios Padre en el Antiguo Testamento. Y esta negrita que actúa de Dios Padre, que lo hace tan bien, tiene unos diálogos muy potentes esta película. Muy potente, muy potente. Entonces, si tienen tiempo, vuélvanla a ver porque está muy buena. Hay una parte, de hecho, que él, el protagonista, se empieza a quejar y le dice, tú abandonas a tus hijos, tú dices que tú eres padre, pero tú no quieres a tus hijos. Y le dice, de hecho, ni siquiera estuviste ahí para tu único hijo, ¿no? Hablando de Jesucristo. Y le dice, tú no entiendes el misterio. Le dice Dios Padre, ¿no? En esta figura de esta mujer. Tú no entiendes el misterio. Y en eso le pone así su mano y le enseña que él también tenía las llagas. Que cuando Cristo fue crucificado, él también fue crucificado. Bueno, hay muchas partes de esa película que es muy potente. La del juicio, la sabiduría, de quién tiene la capacidad de juzgar o no, bueno, todo, así que se los recomiendo mucho el volver a verla, pero en casi que actitud de oración. La película es muy buena en ese sentido. Bien, entonces María, le dice, sí. Una pregunta, ya que lo haces. Yo leí el libro y quería saber, ¿esa película o el libro es católico o es como cristiano protestante? Sí, es protestante, entonces habrá algunas cosas que no coincida con nuestra forma Claro, de... nunca menciona a la Virgen ni nada del estilo. Exacto.
exacto. Pero dentro de toda la visión de la Trinidad, de la Dios Trinidad, me parece que es bastante bien acabada, por lo menos la película. El libro yo no me lo he leído. Me han dicho que es mejor porque, bueno, Sí, hay sí. más detalle. Pero habrá algunas cosas que efectivamente no va en la misma línea que nuestra teología, pero en lo esencial sí. Sí. Sí, ahí los cristianos protestantes nos tienen que enseñar mucho porque van mucho más adelante en todo tema de películas, música, en muchas cosas que nos benefician a todos como cristianos, ¿no? Bien, entonces, este tema de ser parte del cuerpo de Cristo, y cuando nos rechazan a nosotros, en realidad lo rechazan a Él, ¿no? Ahí se empieza a ver claramente. Aquí todavía obviamente Cristo no está, pero podemos hacer la analogía. Y entonces Samuel dice, bueno, nada, se presenta ante Israel ya con la decisión de, bueno, que si quieren el rey, se los nombrará, y les empieza a decir todas las consecuencias que va a tener el hecho de que ellos tengan un rey, ¿no? Entonces, vamos a leer el capítulo 8, versículo 11. Samuel les está explicando a Israel las consecuencias de tener un rey. Este es el derecho del rey que reinará sobre vosotros. Este es el derecho. Se llevará a vuestros hijos para destinarlos a su carroza y a su caballería, y correrán delante de su carroza. Los destinará a ser jefes de 1000 o jefes de 50, a arar su labrantío y segar su mies, a fabricar sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y ahí sigue, hasta que el versículo 17 dice: cobrará el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros os convertiréis en esclavos suyos. O sea, les está quedando clarísimo el panorama de lo que significa tener un rey. Versículo 19, el pueblo se negó a hacer caso a Samuel y contestó: no importa, queremos que haya un rey sobre nosotros, así seremos como todos los otros pueblos. De nuevo, somos capaces de entregar nuestra libertad, nuestros valores, nuestra dignidad, con tal de ser como los otros. Yo no me siento cómoda en esta situación, no importa. Todo el mundo está criticando y yo no me siento cómoda, pero yo no digo nada. Todo el mundo lo hace así, está haciendo trampa en la universidad. Cuando yo estudiaba ingeniería, antes de ser consagrada, todos mis amigos se copiaban, todos, era sistemático. A mí me ofrecieron dinero para yo hacerles sus exámenes. Me pedían que me copiara para pasarles, ¿no? En cierta forma yo podía engañarme, ¿no? Y decir, bueno, al menos estoy haciendo un bien porque los hago pasar, ¿verdad? Ese engaño que todos tenemos ahí en el corazón de creer que le haces bien al otro cuando lo ayudas a pasar y se gradúa como un ingeniero bien mediocre y por eso se caen los puentes, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y qué pasa? Un amigo, muy amigo, me pidió con lágrimas, por favor, ayúdame en el examen. Y le dije, te voy a ayudar. Y estudiamos 2 días corridos antes del examen. Y le dije, pero tú sabes que durante el examen no te voy a ayudar. Pero porque te quiero. Y nos echamos los estudios juntos. ¿Qué pasa? Pues obviamente eso no queda bien. Era una egoísta, ¿no? Si a mí se me daba fácil el cálculo y no pasaba las respuestas, era mala gente. Y eso lo podemos vivir así o decir, bueno, ¿de qué otra manera te puedo ayudar? Yo no voy a ayudarte a ser corrupto, pero vamos a ver qué sí puedo hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto entregamos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios por el hecho de quedar bien ante la mirada del otro? Hay un salmo muy bueno que dice,
no confiéis en los príncipes, seres de polvo que no saben, que no pueden salvar. Esa mirada, que a veces le damos tanto peso del otro, esa mirada es pasajera. Esa mirada mañana no está. Y yo estoy viviendo para esa mirada. Si Cristo hubiese vivido para las miradas de los demás, hubiese, vivido como una veleta. Porque el domingo de Ramos, todo el mundo lo aclamó rey. Y esa misma gente, el Viernes Santo, dijo crucifícale. Y es que esa es la mirada de los demás. Hoy te alaban, mañana te vituperan. Porque así somos. Pero yo le doy tanto espacio a esa mirada que hoy soy de una forma y mañana de otra. Que a mí me gusta, no sé, una copita de vino, un trago de cerveza, pero si no le doy hasta el fondo, soy un raro. Que si no respeto a una mujer en la noche, soy un raro. Si no beso a alguien, dudoso. Y entonces vivo en base a las miradas de los demás, que aprueban o desaprueban el otro. Cada quien ponga el ejemplo que quiera en su propia vida, ¿no? No importa, queremos que haya un rey sobre nosotros, así seremos como los demás, ¿no? Y Dios, Samuel como que no da crédito a la situación, vuelve a hablar con Dios y Dios le dice, escúchalos y nombra un rey. Dios se violenta para respetar nuestra libertad. Ahora bien, como Dios siempre recalcula, si bien el hecho de que ellos hayan pedido un rey ofende a Dios, también es cierto que esto, depende de cómo lo vivan, no tendría por qué entrar en contradicción con la alianza. El rey, bien entendido, no es alguien que le tiene que quitar el lugar a Dios, sino alguien que se somete a Dios para gobernar a Israel. Alguien que es un representante de Dios. La cuestión es que lo viva así, ¿verdad? Bueno. Luego entonces en el capítulo 9, pues hay que buscar a este hombre al cual hay que ungir como rey de Israel. Así que Dios le señala a Samuel, en el capítulo 9, le señala a Samuel que va a aparecer un hombre de la tribu de Benjamín, que ese va a ser el que va a ser ungido rey de Israel. A la par, nos narra el capítulo 9 que Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, se le pierden unas borricas, ¿no? Nos introducen a este hombre y dicen, se les perdieron unas borricas y empiezan a buscarla. Y en camino a buscarla es que este hombre tiene un encuentro con Samuel. Y Samuel escucha la voz de Dios que le dice, este es el hombre del cual te hablé, este es el que va a ser ungido rey de Israel. Entonces, dos cosas a tomar en cuenta aquí. Primero, sucedió algo aparentemente negativo, que fue que unas borricas se perdieron. Unas borricas se perdieron y entonces por eso tuvieron que hacer toda una expedición para ir a buscar las borricas. Entonces, algo aparentemente negativo o un contratiempo, resulta que Dios lo usa para este encuentro con Samuel y para que Saúl fuese nombrado rey. Entonces, primera enseñanza, que a veces los contratiempos, cuando se nos cambian nuestros planes, como yo, que me quedé 17 días más aquí en vez de llegar a Argentina, pues por algo sería. Dios me quería aquí. A veces como que nos afincamos, ¿no? Hay muchísimos testimonios de gente que el 11 de septiembre iban a ir a su trabajo y se le quedaron las llaves de la casa adentro y no pudieron ir y agarraron un enojo y resulta que por eso no llegaron al trabajo y por eso no murieron ese día en las Torres Gemelas.
Hay veces que los contratiempos, los cambios de planes que tanto nos revuelven, a veces, pues, son oportunidades para que Dios se manifieste, ¿no? San Pablo, en las cartas en el Nuevo Testamento que escribe, aparece una vez que dice, íbamos hacia Macedonia, pero el Espíritu de Dios nos los impidió y nos llevó a Corintos, por decirlo. Ahorita no me acuerdo cuáles exactamente eran los lugares. ¿Ustedes creen realmente que Dios se le apareció a San Pablo y le dijo, no vayas a Macedonia, anda a Corinto? No. ¿Qué pasó? Que vino una tormenta, que vino un vendaval y no los dejaba ir hacia Macedonia y terminaron, o sea, fue algo circunstancial, algo que les impidió llegar. Pero ¿qué pasa? Que San Pablo es un hombre de Dios y dice, es el Espíritu de Dios que no quiere que yo vaya hacia acá, que quiere que vaya para allá. Esa capacidad de discernir, de estar atento a los signos y decir, esto viene de Dios, me está diciendo que me vaya para allá. Yo voy muy enfocado, ¿no? Hay una historia muy fuerte, bueno, a mí siempre me golpea mucho, que es un sacerdote que iba saliendo de un colegio a otro para servir como capellán, para celebrar, para acompañar a los chicos del otro colegio, para hacer las cosas de Dios, y él iba muy enfocado en el auto para trasladarse de un colegio al otro. Y está en el camino y en eso se detiene en un semáforo y él ve a un hombre de estos que se paran en los semáforos a vender flores y ve que se empieza a acercar. Esta historia es contada por el sacerdote y él lo ve con el reojo, así a reojo, y dice para sus adentros que este hombre no se me acerque porque no le voy a comprar flores, ¿no? Y en eso ve que se está acercando y ni se voltea a verlo, Y entonces se le para al lado y el sacerdote y dice que se ponga en verde el semáforo. Y en eso, y él no puede creer que le está tocando el vidrio. Y baja y le hace así, sin verlo. Porque él iba a donde tenía que ir. Y en eso, dice, no lo puedo creer, se está tocando otra vez. Baja un poquito el vidrio. Y le dice que no quiero. Y el señor de afuera le dice, no, padrecito, espérese. Solo se quita su gorra, le dice, solo quiero su bendición. Muérete. Muérete ahí en ese lugar. O sea, solo te dice que se quería morir en ese instante. No puedo creer que yo estaba tan centrado en supuestamente hacer las cosas de Dios que se me olvidó quién soy, ante quién estoy y cómo Dios me puede estar llamando como Él quiera, de la manera que Él quiera, en los momentos que Él quiera. Se me olvidó, se me fue. Ojo, y que Él estaba haciendo el bien, iba a ir a otro lugar. Ahora, ¿cómo estaba viviendo Él? ¿Estaba viviendo atento a ver cómo Dios quería que él interactuara? ¿O estaba con su plan ya prefijado de la mañana, que la agenda ya la tenía cerrada, de 9 a 10 tenía esto, de 10 a 11 tenía lo otro? Entonces, en estos contratiempos que le pasa a Saúl, que se le pierden sus borricas, gracias a esto, empieza a buscar las borricas y se encuentra con un hombre de Dios, que es Samuel. Y no solo se encuentra con un hombre de Dios, sino que este hombre de Dios le dice lo siguiente, capítulo 9, versículo 20. Por lo que se refiere a las borricas, ¿no? Le dice como que, después de varias cosas que le dice, mira, por las borricas no te preocupes, que ya aparecieron. Que se te extraviaron hoy hace 3 días, no te preocupes por ellas, porque han aparecido. Y luego le hace la pregunta, ¿de quién es cuanto hay de preciado en Israel? ¿No es tuyo y de la casa de tu padre, ahí Saúl? No entiende nada, porque le dice que todo lo preciado de Israel es de su padre y suyo, como que, ¿qué pasó? Digo, él es un hombre cualquiera. Y Saúl le dice, ¿no soy yo benjaminita?
de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia, la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué me dices eso? ¿Y por qué le dice eso? Porque Dios había fijado su mirada en él y lo había elegido para ser rey de Israel. Y entonces Samuel le explica a Saúl que él va a ser rey de Israel y lo unge, ¿no? Aquí aparece en el capítulo 10, versículo 1, después de la explicación, ¿no?, que le hace. Tomó entonces Samuel el frasco del óleo, lo derramó sobre su cabeza y le besó, diciendo: el Señor te unge como jefe sobre su heredad. Primera cosa, lo ungió. ¿Qué significa la palabra Cristo? El ungido. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? ¿Ungido era? Ungido, muy bien. Ungido. La unción en el Antiguo Testamento se hacía con aceite y se derramaba sobre la cabeza. Pero imagínense un bote de aceite derramado sobre su cabeza, ¿no? No diremos guácala, qué asco, pero en realidad el tema es, ¿qué pasa con el aceite? El aceite va penetrando de a poco. El aceite, si ustedes lo echan en tela, el aceite no pasa con el agua, que se desparrama de una vez. No, el aceite va entrando entre las fibras y va penetrando. Y de hecho, el óleo y la unción habla del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene ese efecto de entrada progresiva en nosotros, como el óleo en la tela. Y de hecho, cuando somos bautizados, no solo se nos echa agüita en la cabeza, sino que también se nos unge con óleo sagrado. Y en ese momento, y gracias a eso, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Y por eso somos ungidos, somos cristianos, los ungidos. Y entonces por eso nosotros, todo lo que hacemos, por nuestra condición sacerdotal, todo lo que hacemos se convierte en ofrenda. 1 hora de estudio, 1 hora de trabajo, 1 hora de compartir con mis amigos, todo eso, todo se convierte en ofrenda sobre el altar del mundo. Yo todo lo puedo ofrecer a Dios para alabanza de su nombre, porque soy sacerdote, porque soy mediador de toda la creación. También soy profeta y por eso puedo hablar las palabras de Dios. Y también soy rey porque soy hija del rey. Tengo la dignidad real. Soy a imagen y semejanza de Dios. El Señor te unge como jefe sobre su heredad. Qué interesante esta palabra heredad. Mari, ¿Cristo significa el ungido o Jesús? Okay. Cristo ungido. Viene del griego Christos, que significa ungido, tal cual. Entonces, el Señor te unge hoy como rey, como jefe sobre su heredad. ¿Cuál es la heredad del pueblo de Israel? La heredad del pueblo de Israel, ¿cuál es? ¿Cuál es la herencia del pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? La tierra prometida. Más que la tierra prometida. La descendencia. Más. La herencia del pueblo de Israel es Dios mismo. Es Dios mismo. Ahora, lo curioso aquí es que ¿cuál es la herencia de Dios? Porque aquí dice, el Señor te unge como jefe sobre su heredad. Es decir, la herencia de Dios. Y la herencia era lo más valioso. ¿Cuál era la herencia de Dios? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era lo más valioso para Dios. Vamos a ir un momento a las parábolas del reino, ¿no? En el Evangelio de Mateo. Si se recuerdan, hablan, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en medio de un campo. Y quien encuentra ese tesoro va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo donde está el tesoro. Por lo tanto, el reino de los cielos se parece al tesoro.
¿sí? Entonces, el reino de los cielos, ¿quién es? ¿Por qué vendemos nosotros todo para comprar el campo? ¿Cuál es el tesoro? Es Dios. Exactamente, es Dios. Entonces, el reino de los cielos se parece a un tesoro. El reino de los cielos es Jesús. Ahora bien, hay una segunda de estas parábolas, hay más, pero la segunda. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas. Este comerciante va y encuentra una perla finísima, vende todo cuanto tiene y compra aquella perla. ¿El reino de los cielos se parece entonces a quién? ¿Al comerciante o a la perla? ¿Qué dice la parábola? La perla. Se parece al comerciante. Se parece al comerciante. ¿Y qué habíamos dicho que era el reino de los cielos? Jesús. Se nos volteó esta parábola. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es la perla? La perla es Dios. Entonces el comerciante de perlas vende todo para comprarse a sí mismo. ¿Nosotros? Nosotros somos la perla. La perla somos nosotros. Dios, que lo vende todo y deja el cielo para venir aquí a la tierra a comprar su perla preciosa. Dios, que se despoja de todo, se hace hombre para venir a buscar a su perla preciosa, que somos cada uno de nosotros. Entonces sí, para nosotros Dios es un tesoro, pero para Dios nosotros somos su perla. Y por eso Él lo deja todo. No somos nosotros los que lo dejamos siempre todo, que es Él el que lo deja todo. Y va y compra la perla. El Señor te unge como jefe sobre su heredad, sobre su perla. Bien. Entonces, en el capítulo 10, primero hay una unción privada, ¿no? Donde Samuel unge a Saúl. Luego hay una unción pública delante de todo el pueblo de Israel, que es al final del capítulo 10. Solo que vamos a leer una parte sobre esta unción privada, que Samuel le dice a Saúl en el versículo 6. Entonces vendrá sobre ti el Espíritu del Señor. Profetizarás con ellos y te convertirás en otro hombre. Es decir, que esta unción sella carácter en Saúl, como en nosotros sella carácter el bautismo. Vendrá sobre ti el Espíritu del Señor. Esto pasa en nuestro bautismo. Viene sobre nosotros el Espíritu del Señor. Es que lo que le está pasando a Saúl, que lo están nombrando rey, a nosotros nos pasó en nuestro bautismo. Y de hecho, más. Porque estamos en la plenitud de los tiempos. Cristo ya reveló el rostro del Padre. Y por lo tanto, nuestro ser reyes es mucho más grande que el ser rey de Saúl. Te convertirás en otro hombre. ¿Creemos esto? ¿Creemos que realmente Dios nos puede transformar? ¿Puede hacer de nosotros hombres y mujeres nuevas? Hay un sacerdote que me encanta porque siempre que me confieso con él, y él no es porque me lo dice a mí, lo dice siempre acaba, te da la absolución y dice, mujer nueva. Mujer nueva. Transformada. Nueva. Creemos, y yo tengo que renovarla ahí, mi fe en la gracia y decir, es verdad, soy mujer. Dios está contigo, ¿no? Y luego, aquí otra cosa interesante, en el versículo 8 hasta el final, dice, le está diciendo Samuel a Saúl, esperarás 7 días hasta que llegue a tu lado para indicarte lo que has de hacer. Pensaríamos, bueno, ya está ungido, anda, de rey. Y no, a veces Dios nos da una gracia muy fuerte
Y lo siguiente es esperar hasta que nos indique qué hacer con esa gracia. Esperar. Qué difícil se nos hace esperar y escuchar, esperar. Esperar a ver qué quiere el Señor de esto. Hacia dónde nos va a guiar. Y para esto necesitamos mucho discernimiento. Necesitamos escuchar. Necesitamos aprender a distinguir las pequeñas emociones del día a día que Dios pues nos va poniendo en el corazón. Moción viene de movimiento, eso es a lo que Dios me mueve. Y para esto, un medio muy bueno es la oración de examen a la noche. ¿Qué significa esto? No es hacer un examen de conciencia a la noche y anotar todos los pecados que tuve en el día. No, es un examen de conciencia que se hace antes de confesarse. La oración de examen es ver el paso de Dios en mi día. ¿Dónde estuvo Dios? ¿A qué me estaba invitando? Tengo un libro muy bueno, lo que pasa es que lo tengo en inglés nada más. Un libro muy bueno sobre esta oración de examen. ¿Por qué? Porque si yo al día a día estoy entrenándome a la escucha activa y atenta, yo voy a poder ser más dócil. Este examen tiene 5 pasos súper básicos. Empezar con la gratitud. Agradecer a Dios. Y no, gracias Señor por este día. No, cosas puntuales, concretas que hayan sucedido en ese día de cómo yo noté o percibí su presencia en mi vida. Segundo paso, pedir luz y gracia para ver con claridad la presencia de Dios a lo largo de mi día. 3. Hacer un recorrido literal cronológico del día. Pero no simplemente decir, bueno, sí, hoy me levanté y hice esto. No. ¿Dónde estuvo Dios en esos distintos momentos? Y para eso es muy importante distinguir qué sentí. Distinguir especialmente los momentos en donde sentí emociones fuertes. Puede ser de enojo, puede ser de alegría, puede ser de tristeza. Y decir ahí, en ese momento, ¿no? En esos momentos, digamos, cumbre del día, ¿no? Como que hubo picos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me quería decir Dios? No sé, me levanté, tuve un desayuno fatal en la mesa y me puse de malas y yo había quedado con una amiga para almorzar porque yo sé que ella la está pasando mal y necesitaba ese rato. Pero resulta que cuando llegué al almuerzo yo todavía sigo de malas desde la mañana. Y dije, ¿sabes qué? Qué flojera, no puedo, lo voy a cancelar. Y le digo a mi amiga, mira, ¿sabes qué? No. Y entonces así sigo. Y en la noche, ¿qué pasa? Me doy cuenta y digo, ¿cuánto espacio le di a ese enojo superficial de la mañana? Señora, ¿a qué me estás invitando ahí? De repente a más paciencia. O de repente a una conversación con mi familia, del por qué, qué pasó. Y Señor, ¿tú me estás invitando a tener esta comida con este amigo o no? Uy, creo que debía haber tenido, ella necesitaba, era un momento donde ella necesitaba una amiga que la escuchara. Entonces el cuarto paso es pedir perdón si en algo no supe ser dócil, pero no para notar un pecado, sino para ser consciente de decir, ay Señor, tú ahí me estás invitando a ir con mi amiga y me quedé encerrada en mi enojo. Y entonces el quinto paso es la enmienda, ¿no? El propósito. Pero el propósito en cuanto a lo vivido, que puede ser algo concreto como le voy a escribir a mi amiga para quedar mañana. Como puede ser algo más abstracto en el sentido de un cambio de actitud. Hoy estuve todo el día quejumbrosa. Mañana, no sé, como que no quiero estar tan quejumbrosa, ¿no? Y de repente pongo un medio muy concreto y decir, ¿sabes qué? Las 2 semanas que siguen, en vez de hacer todo el examen, los 5 pasos, solo voy a hacer el primero. Me voy a centrar solo en agradecer durante una semana. No voy a hacer nada más sino agradecer. Porque la idea no es, tengo que hacer los 5 pasos. Que sí, que ayudan, pero si no, de repente hay veces que solo tengo que hacer el primer paso. Y hay veces que solo tengo que hacer el tercer paso. Ahí también entra la docilidad, el poder distinguir a qué me está llamando Dios, ¿no? Y entonces dice aquí que una vez que Samuel se apartó de
Saúl, a Saúl Dios le cambió el corazón. En el versículo 9 del capítulo 10. Dios le cambió el corazón. Y el resto del capítulo 10 habla sobre esta unción pública delante del resto del pueblo de Israel y le presentan que él va a ser el rey, ¿no? Entonces lo ungen públicamente y demás. Y finalmente, en el capítulo 11, esta elección divina es ratificada cuando ellos salen, es confirmada, le pone un sello, Dios, de que sí, de que está bueno que Saúl sea el rey, porque ganan una batalla contra los amonitas. ¿Sí? Esto que nos enseña que Dios, cuando nos llama a algo, nos da como una confirmación de eso, sea porque esto nos genera plenitud, gozo, sea porque salen frutos buenos de esa elección. ¿Sí? Entonces Dios confirma a lo que llama, Dios lo confirma a través de frutos externos que yo puedo ver, ¿no? Bien, luego a partir del capítulo 13 arranca el periodo de Saúl como rey, ¿sí? Entonces entramos en la segunda parte de los libros de Samuel, ¿no? Dijimos que del 1 al 12 era la época de Samuel, luego del 13 hasta el primer capítulo del segundo libro de Samuel era la época de Saúl, y la tercera parte es David. Entonces ahorita vamos a entrar en la segunda gran parte, que es el reinado de Saúl. El capítulo 13 y 14 muestra la tercera guerra filistea y muestra el primer gran pecado de Saúl. Sí, spoiler, todos los reyes tienen grandes pecados, como nosotros. El primer gran pecado de Saúl va a ser porque siempre antes de la batalla se ofrecía un sacrificio a Dios y al final de la batalla se ofrecía otro sacrificio en acción de gracias. Y pues lo normal es que los sacrificios los hiciera el sacerdote de turno. Y por lo tanto le tocaba a Samuel hacerlo. Perdón, me salté el capítulo 12, porque el capítulo 12 es la despedida de Samuel. Pero la despedida de Samuel no es porque Samuel se muere, sino porque él ya deja de ser el jefe y pasa a un segundo plano. Ahora bien, Samuel pasa a un segundo plano, pero no es como que desaparece de la escena, sino que pasa a ser como un consejero del rey y pasa a ser como la figura religiosa, ¿sí? Entonces el capítulo 13 habla de este gran pecado, que es que están esperando para que Samuel llegue, para que él haga el sacrificio antes de la batalla, y Saúl se desespera, siempre, da desesperarse, ¿no? A querer apurar, no saber esperar. ¿Y qué hace Saúl? Pues siendo el benjaminita, rey, no sacerdote, se le ocurre ofrecer él mismo el sacrificio a Dios. Para explicarles brevemente, es como si el presidente de la República está esperando al obispo para que celebre la misa y no llega y se pone a celebrar el presidente la misa. Esto fue lo que hizo Saúl, desubicado. Se desubicó, se fue más allá de lo que le tocaba. Y entonces, obviamente, así empieza a perder el favor de Dios. O sea, se desubica. No te da el ser rey, el que ahora eres todopoderoso. Así que esto es el capítulo 13 y 14. El capítulo 15 se va a ver el segundo gran pecado de Saúl, ¿no? Salen en batalla contra los amalecitas. Pero antes de la batalla se le dice claramente a Saúl, a través de Samuel, todo lo que encuentres en la ciudad lo vas a consagrar al anatema. ¿Qué significa esto? Lo va a consagrar a la destrucción total. ¿Por qué? Porque había veces que entraban en batalla para conquistar una tierra y al final quedarse con los bienes. Y era una forma de purificar la intención. Tú no vas ahí para conquistar y hacerte más rico, sino porque Dios te envía. Imagínense que ustedes son enviados porque Dios así lo quiere, a alguien que tiene
no sé, al presidente de la República para convertirlo en cristiano. ¡Qué bueno! Buenísimo. Pero resulta que también está bueno hacerme amigo del presidente porque me va a pasear en su avión presidencial. Y pues, me viene bien. Bueno, esas eran las cosas que no quería que sucedieran. Entonces por eso le dice, una vez que tú conquistes esta tierra, y lo vas a conquistar con mi favor, todo lo que encuentres, oro, madera, lo que sea, vas a agarrar y lo vas a consagrar a la destrucción total. Eso significaba consagrar al anatema. Pues resulta que Saúl gana la batalla, pero en vez de consagrar todo el anatema, guarda una bolsita, ¿no? Una pequeña carroza con lo más selecto de la tierra de los amalecitas. Unas borricas, las mejores, un poquito de oro. Y entonces Samuel llega y le dice, has desobedecido a Dios. Y él le dice, de ninguna manera, yo no desobedecí a Dios. Yo consagré todo el anatema, menos esto, pero porque esto lo voy a ofrecer a Dios en sacrificio. Un poco creyendo Saúl que él se le había ocurrido algo mejor que lo que Dios le había propuesto. Es decir, Saúl no había guardado esto para beneficio propio, lo había guardado para consagrarlo a Dios. A veces a nosotros nos pasa que, mira, ¿sabes qué? Que yo quiero entregarle todo a Dios, quiero vivir en ayuno, en sacrificio, en la iglesia todo el día, y resulta que Dios lo que quiere es que yo esté un rato con mi familia. Pero a mí me parece mejor el ayuno, estar en la iglesia, no parar por mi casa. Y resulta que, ¿quién te dijo que era mejor? ¿Te lo está pidiendo Dios o te lo estás pidiendo tú misma? Porque tú crees que es mejor. Aquí Dios nos enseña una gran y dolorosa enseñanza, que es la siguiente. Vamos a leerla. Esto está en el capítulo 15, ¿no? Versículo 22. Después de esta discusión de si estaban haciendo lo correcto, si no estaban haciendo lo correcto, si él yo solo lo había guardado para consagrarlo al Señor, porque a él, en realidad Dios le había pedido que lo consagraran al anatema, pero en realidad a él no se le había ocurrido que era mejor consagrarlo a Dios mismo. Y no, de nuevo, como creyendo Saúl que él tiene la medida mejor, se le había ocurrido algo mejor que a Dios. Y entonces Samuel le dice en el versículo 22, y prepárense, porque este es el batacazo de este capítulo, ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos, tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carneros. A Dios no le agradan mis grandes sacrificios. Caminar de rodillas 30 horas. Hacer ayunos. A Dios le agrada que seamos obedientes. Y esa palabra nos chirría porque la obediencia parece sometimiento, parece que mi papá me está pegando con la correa y no me gusta. No me gusta. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana y si yo creo que es mejor hacer este sacrificio, está mejor. Y la obediencia va más en torno a lo que hablábamos antes, a la docilidad de aprender a escuchar a Dios y a dejarnos guiar por Él. Escuchar. La obediencia vale más que el sacrificio, que todas mis buenas ideas para servir a Dios. En Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 5, si no me equivoco, yo voy para allá, nos habla de esto precisamente, de la obediencia de Jesucristo. Y nos dice, Hebreos, les voy a decir dónde. Hebreos 5, 7. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer.
Cristo también aprendió a obedecer. Y obedecer es confiar que los planes de Dios son mejores que cualquier iluminación que yo pueda tener. Que sus planes son mejores que los míos. Aunque yo sienta que esto que se me está ocurriendo es más santo, más bueno, más puro, más maravilloso. La obediencia vale más que cualquier otra cosa. Pero para la obediencia hay que aprender a obedecer. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a confiar. Bueno, perdón, me alargué un poco. Quedamos en el capítulo 16. No la semana que viene no va a haber clases porque yo voy a estar viajando a Argentina, si Dios quiere. Entonces, retomamos el 5 de octubre, martes 5 de octubre. Pero quedamos aquí en el capítulo 16. ¿Alguna pregunta?